Son las 7:21 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Entremos entonces en el terreno económico y ubiquémonos. Le pido, trasladémonos juntos a enero del año 2025. El dólar estadounidense se cotizaba ligeramente por encima de los 50 bolívares. Creo que era 52 y fracción. No me apure, pero 52 y fracción. Eso en 2025. Ahora, enero 2026 arranca en 301,37 y hoy amanece en 336,46. Siempre esto con referencia a la tasa del Banco Central. Es una variación de 35,08 en lo que va de año, pero es más de 6 veces lo que era en 2025. El dólar ha sido tema por muchos años, incluyendo periodos de relativa estabilidad, pero también de enormes subidas que llevaron en varias ocasiones a quitar ceros a nuestra moneda, y usted lo recordará bien, y no pocos ceros además. Luego está el tema petrolero, muy vinculado al dólar. Por supuesto, autoridades de Estados Unidos y Venezuela han hablado de una reactivación del sector con una venta entre 30 y 50 millones de barriles. El secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de medidas para la economía venezolana en las que resaltan, mire, levantamiento de sanciones, liberación de un paquete de 5.000 millones de dólares activos venezolanos depositados en el Fondo Monetario Internacional. Pues hoy mañana estaremos hablando de esos temas, de economía, de dólar, de petróleo, con las certezas que puedan desprenderse de los anuncios recientes. Mañana con Asdrúbal Oliveros, hoy con Jesús Palacios, economista, consultor, profesor universitario. Jesús, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, un gusto acompañarlos hoy. Gracias por atendernos y bueno, creo que todavía cabe. Feliz año. Jesús, el dólar. ¿Hasta cuándo? Feliz año. Sí, exacto. Escuchaba una conversación entre comerciantes, eso fue el jueves pasado, de dos sectores muy distintos, uno vinculado al sector cauchero y el otro de bodegones, de esos bodegones de tradición de toda la vida, ¿no? Los neobodegones. Y cada uno busca respuestas en el otro. Me llamaba la atención que se veían y se decían, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo entender esta dinámica de aumento de la tasa del precio del dólar? Y ambos en un sector que es particularmente sensible, digamos, más allá de que son rubros distintos, la importación, y es algo a lo que están expuestos el cauchero y el importador de productos de retail, como el bodegón, tienen justamente la dificultad de que a ellos les toca reponer inventario a precios de un dólar que es difícil o es escaso, ¿no? Entonces, eso lleva toda una exigencia desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de planificación de estrategia de precios. Y uno de los grandes riesgos que decíamos nosotros, no quemen los barcos en diciembre con estrategias de precios que sean muy agresivas, porque luego la reposición de inventario se podía poner muy complicada en enero. Ojalá que las cosas, los eventos que pasan y justamente los acuerdos comerciales y petroleros que comentaba justamente antes de que entráramos en este espacio, contribuyan justamente, Román, a que más bien haya un cese de esa presión cambiaria. Pero el escenario en diciembre era justamente, digamos, y ahorita, porque no se han resuelto los problemas cambiarios en el corto plazo, es, bueno, cómo se le hace la estrategia correcta. Hay una fórmula mágica, hay alguna forma en la que ese comerciante pueda cubrirse justamente para la reposición de inventario, porque es que tú vender la mercancía no te soluciona que para que el negocio tenga continuidad necesitas la reposición, y esa es justamente la parte que está muy en riesgo cuando tienes estos elementos justamente de la escasez de... Porque ninguno de estos dos comerciantes, utilizándolos a ellos como ejemplo, que no es la realidad del país todo, pero utilizándolos como ejemplo, ninguno de ellos dos importa directamente, pero sí le compran a proveedores, a distribuidores, a los que le tienen que pagar en divisas. Es una estructura de costos que mientras ellos cobran en bolívares. Completamente. A BCB. Es una estructura de costos que está completamente atada a unos precios de referencia en dólares y que se debe justamente a dólares puestos afuera y a dólares pagados a una cuenta en otro país, con lo cual ese gap lo tienes que reponer de alguna forma justamente con estrategia de precios. Muchos han optado evidentemente por el ajuste al alza en los precios en dólares. Eso es una práctica que tiene que tener cuidado, porque si solamente la estructura de costos marcara el precio que tú pones al producto, sería bastante sencillo marcar precios. Pero la realidad es que en el mercado, bueno, también tienes elementos de competencia y hay unos que se planifican mejor. Yo pensaría que los que se planificaban mejor en enero y en diciembre se salieron de precios y de mercado, justamente pensando en que quemar el inventario no es la mejor lógica para la sostenibilidad del negocio, pero también hay cierto equilibrismo. O sea, estás un poco a dos aguas intentando que, bueno, no pierdas competitividad y no pierdas oportunidades también de derrotar producto contra competencia, porque además después entras en esa lógica de que eres tienes productos caros, o de que eres un comercio usurero, o de que, ¿sabes? Todo esto que, exactamente, todo lo que en la lógica nos ha quedado,
y que yo creo que al final uno con el comerciante también tiene que ser un poco benevolente, un poco comprensivo con una lógica que ha sido muy, muy desafiante en Los este hay cierre. especuladores, Exacto, no es la mayoría. sin duda. Yo creo que el problema está en las generalizaciones. No es el adjetivo que Exactamente, describe a un comerciante en Venezuela. Decía y coincido, ojalá que estos acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela, siendo Estados Unidos un socio comercial de nuestro país por décadas, por muchos años, Sí. siendo un aliado principal. importante. Básicamente Claro. por un tiempo no, pero en el resto de la Así es. historia y tradición comercial ha sido. Y ojalá eso prospere. Ahora, te pido que completes la frase. La negociación con Estados Unidos y su impacto positivo en nuestra economía servirá sí y solo sí. Bueno, creo que si se llegan a acuerdos que sean sostenibles en el tiempo, que no dependan de una administración, por ejemplo, que dure 3 años allá, que evidentemente puede ayudar a generar un marco, pero el marco tiene que ser mucho más estable porque los periodos electorales son muy rápidos allá. Tenemos midterms elections este año apenas en unos 7 meses, Sí. bueno, unos 10 meses, perdón, y en 2 años empieza ya la elección y en menos tiempo empieza la campaña electoral por quién sería el sucesor de Trump. Entonces tienes que generar un marco que no solamente permita que bajo este contexto institucional en Estados Unidos se pueda establecer una operación energética importante en Venezuela, sino que realmente sirva, y eso pasa un poco por lo que se haga acá en Venezuela, por un establecimiento de instituciones, de normas, de reglas que sean prácticas y sostenibles más allá de este periodo, ¿no? Jesús Palacio es nuestro invitado economista. Jesús, ese diferencial cambiario, ese gap o brecha, como se le conoce, ¿a través de qué vía se puede reducir? ¿Con qué elementos cuenta el actual Ejecutivo para hacer frente a esta dinámica que está en la boca de todos? Sí, mira, al final la estrategia de ajuste de un bien escaso es justamente su precio, con lo cual lo normal es que si no se incrementa la oferta de divisas, haya una devaluación como lo que hemos estado viendo justamente y tú comentabas antes de empezar la entrevista. Así que eso podría seguir pasando como una estrategia justamente para responder a la demanda. Lo que sí estamos esperando es que más allá de que ese sea la solución, simplemente una devaluación continua, tú lo que empieces a ver es más oferta de divisas, y eso es algo que ese acuerdo podría ayudar a lograr en unas semanas. ¿Okay? Pensamos nosotros que aunque ahora el flujo está bastante restringido, lo lógico es que en unas 2 o 3 semanas tú empezaras a ver algunos efectos justamente de ese envío de barriles almacenados y sobre almacenamiento que tenía Venezuela justamente en las últimas semanas, a partir de ese mayor hostilidad comercial que llevó incluso a la incautación de buques. Entonces, si tú pasas este periodo, digamos, ya de más presión al flujo de caja del país, al flujo de ingresos, bueno, deberías estar viendo una mejora gradual, ¿no? En semanas, es oferta dices tú, de divisas. Sí, efectivamente. Es un justamente componente que podría agregar oferta de divisas, y aunque la oferta de divisas no es todo, si tú generas la expectativa en los agentes, en los consumidores, en los compradores tradicionales de divisas, como por ejemplo los importadores, de que va a haber suficiente oferta, la expectativa va a ir moderándose y logrando que el cambio se estabilice, que creo que es la gran apuesta, insisto, en estas primeras semanas del año, que pensaríamos, el gobierno tiene nuevas herramientas con las que no contaba a cierres del año pasado, que ciertamente estaba bastante asfixiado, ¿no? Hablando del año pasado y de expectativas, te pregunto, partiendo de lo que dejó el año 2025, preguntarte cómo arranca 2026, qué percibes, qué sientes, sientes que hay optimismo, sientes cautela sin duda, pero encuentro declaraciones hablando de expectativas hoy en Mundo Verde del presidente de Fede Cámara, Felipe Capozolo, dice que espera que el posible levantamiento de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero, tal como se ha asomado, cito, no se quede en anuncios, sino que lo hagan lo más rápido posible para estimular el crecimiento económico del país. ¿Cuál es el ambiente cuando te llaman, cuando te consultan, cuando te abordan en un ascensor para preguntarte qué dices? Muchísima expectativa primero, o sea, mucha gente preguntando, mucho interés, venezolanos que están fuera, inversionistas o personas que han pensado por años en entrar en Venezuela. Evidentemente este es un momento de muchas consultas, ¿no? No diría que único en los últimos 5 años, lo hemos tenido también a partir del relajamiento de sanciones en octubre del año 23 y en otros momentos probablemente cercanos al proceso electoral de 2024. Sí. Pero sí pareciera hoy hay unas señales más firmes, un relacionamiento mucho más relajado y de entendimiento con Estados Unidos, que no lo tenías en bastante tiempo. Al menos estamos en un momento de nuevo de relaciones comerciales como no se tenía previo a las sanciones de 2019, ¿no? Pareciera que estamos en esa vía. Pero definitivamente
obviamente esperar que todos los efectos sean de corto plazo es complicado. Ahorita tienes como esa efervescencia, ese ímpetu inicial por entender hacia dónde va esto y hay muchísimo interés. Ahora yo siempre digo, del interés a la captación, al menos en inversión extranjera directa, hay un mundo gigantesco y la conversión justamente de ese interés es complicado y tiene que darse, bueno, con señales justamente de lo que decía, ¿no? Un marco institucional que sea atractivo justamente para la llegada masiva de inversiones y que permita certidumbre a actores internacionales que pueden estar dispuestos a poner dinero acá en Venezuela, pero que van a pedir algunas condiciones justamente regulatorias, ¿no? Creo, Román, que sin duda igual estamos hablando de un cambio de expectativas importantísimo, que aparta los escenarios que podíamos tener con los anuncios en noviembre y diciembre de un decrecimiento este año. Pensamos que puede haber un crecimiento cercano a los 2 dígitos y eso es algo que Venezuela hace mucho no tiene y también que puede haber una reducción importante, gradual, eso sí, de la inflación, sobre todo en la medida que se corrijan estos temas cambiarios, ¿no? Y que vuelvas a tener unos sectores ganadores que sean como a fuerza, aparte de los sectores que han estado deprimidos en los últimos años. Y hablo, bueno, de construcción, claro. Hablo de manufactura, hablo obviamente del sector petrolero que va a ser uno de los que empuje el crecimiento de otros sectores, pero también sectores como servicio, logística y lo que implica, ¿no? Activar las principales industrias del país como construcción, petróleo y manufactura. Jesús, apeló a tu capacidad de síntesis porque nos quedan 2 minutos, pero esto es muy importante. ¿Qué significa que Banco Mundial, como hemos leído, que Banco Interamericano de Desarrollo, que Fondo Monetario Internacional comiencen a evaluar la economía venezolana, según dice Bloomberg? ¿Qué impacto, de hecho, podría tener que Venezuela pueda disponer de esos $5.000 millones del Fondo Monetario Internacional? Y sobre todo, ¿cómo serán administrados en caso de darse la disposición de esos $5.000 millones y todo lo que ingrese por la vía del acuerdo petrolero? Sí, mira, creo que son noticias positivas que Venezuela vuelva a entrar y tener acceso a estos espacios multilaterales. Desde el 2018 no lo estamos. Son fondos que definitivamente si entran líquidos y rápidos en el mercado tendrían capacidad, por ejemplo, de apoyar recuperaciones en el sector eléctrico y en servicios, que es básico, ¿no? Para que la economía pueda tener justamente espacio para esos acuerdos petroleros. Pero me temo que todavía faltarán unos pasos ahí justamente para cumplirse. Lo que sí es importante es que el apoyo de Estados Unidos empiece a incidir en que en estos espacios se discuta el tema de Venezuela y se hablen de paquetes de apoyo, porque eso es fundamental para cualquier recuperación económica. Y no solamente... ¿Y la administración de esos paquetes de apoyo? Bueno, es una de las dudas seguramente que habrá, cómo va a ser el equipo técnico que maneje y se encargue de las relaciones con estos entes y cómo va a ser luego la ejecución, el cumplimiento, bueno, la contraloría que haya justamente de la aplicación de esos fondos, ¿no? Jesús, gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias, Román, a ti. Un gusto. Jesús Palacios es economista, es consultor, es profesor universitario y sí, efectivamente dejamos por fuera, lo tocamos tangencialmente, pero el grueso del tema petrolero lo vamos a tratar de inmediato, luego del corte con Dolores Dobarro, que nos va a estar acompañando también acá en el estudio. Son las 7:34 de la mañana, pausa y volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.